de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 28 de febrero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información de compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, México confirmó el primer caso de coronavirus en ese país este viernes. Se trata de un hombre de 35 años de la Ciudad de México que viajó a Italia. Las autoridades sanitarias mexicanas estudian un segundo caso en Sinaloa. Justo hoy, la Organización Mundial de la Salud elevó la amenaza mundial del coronavirus a nivel muy alto tras detectarse el primer caso en África. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el aumento del número de casos y el número de países afectados en los últimos días son claramente preocupantes. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Varios datos. Familiares y abogados denunciaron el aislamiento del diputado Juan Requesens, quien se encuentra recluido en el helicoide. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Refinerías indias como Reliance y Nayara Energy estarían planteando o planeando bajar la compra de petróleo venezolano para el mes de abril por miedo a las sanciones de los Estados Unidos, según lo ha publicado la agencia de noticias Reuters. Y rectores universitarios advirtieron que desconocen el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista que suspendió la celebración de elecciones en la Universidad Central de Venezuela. También hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. Pasando en este país. Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Humberto Prado, es comisionado especial designado por la Asamblea Nacional para los Derechos Humanos y la Atención a las Víctimas. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y saludábamos a Humberto Prado, a ver si hay suerte, comisionado especial de la Asamblea Nacional para los Derechos Humanos y la Atención a las Víctimas. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, María Alejandra. Buenas tardes a ti y a todas las personas que nos escuchan. Gracias por el contacto. Mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Le pediría una primera valoración acerca de lo que ocurrió ayer en el Consejo de Derechos Humanos, esta petición de Michelle Bachelet para que sean liberados de manera incondicional los presos políticos que hay en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, que yo creo que ya es la tercera vez que lo reitera, de que esa petición de que suelten a las personas que están por motivos políticos, y además de ello solicita que también sean liberados las personas que recientemente el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias emitió resoluciones en el caso de Juan Requesens primero, y después recientemente, un día antes de su exposición, de Roberto Marrero, del despacho del presidente. Y esto simplemente, María Alejandra, lo que significa, tiene dos puntos muy importantes. Una es que esta primera locución de la alta comisionada tiene que ver con el cumplimiento del ítem número 2 del acuerdo entre Nicolás Maduro y la alta comisionada, que se firmó, y precisamente tiene que ver con la asistencia, la cooperación técnica
pero dentro de esa misma cooperación técnica hace otras observaciones, y una tiene que ver con la pregunta que usted me acaba de decir, que primero hace esa solicitud y segundo que se cumplan estas resoluciones del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias. Sobre el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, pidieron recientemente la liberación del diputado Juan Requesens. Hoy familiares y abogados denunciaban su aislamiento sin razón aparente. Si me permite, vamos a tratar de reponer parte de las declaraciones que ofrecía el doctor Juan Guillermo Requesens, declaraciones que, como le comentaba a mi equipo, están en nuestra cuenta en Twitter. Él hablaba de la situación del diputado, que se conoce después de esta exigencia que ha hecho Michelle Bachelet para que sean liberados de forma incondicional los presos por motivos políticos en nuestro país. Escuchemos. Acuérdate que Juan tiene una dieta muy especial y ciertos requerimientos. No ha vuelto a llamar, sin embargo, volvemos a decir, van a argumentar de que él no está incomunicado porque se le permitió una llamada, pero la comunicación, sin embargo, la comunicación propiamente dicha indica, no quiere decir solamente una llamada telefónica, sino la presencia de sus familiares y sus abogados para constatar su estado de salud y que él pueda expresarse libremente de lo que está pasando y el porqué de las circunstancias, qué información tiene. Esa es la comunicación propiamente dicha. Sin embargo, él se mantiene aislado, está sin las visitas, sin la asistencia de sus abogados, fue cambiado de celda, no sabemos las condiciones actuales de esa celda porque no se ha podido hablar, su mamá no pudo hablar en el juicio pasado por la misma dinámica de esa audiencia. Pues. ¿Qué nos dice Humberto Prado? ¿Lo escuchamos? Bueno, diría tres cosas puntualmente. Una, primero, donde el diputado Juan Requesens, como todos sabemos, tiene una prerrogativa que fue violada totalmente, que es su inmunidad parlamentaria, y que en ningún momento el procedimiento se cumplió como lo establece el artículo 200 de la Constitución. Y además de ello, dos cosas más. Una, donde él fue calificado como un preso de conciencia por Amnistía Internacional, y dos, donde precisamente el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias calificó la detención del diputado Juan Requesens de arbitraria, y por ello lo manda a que inmediatamente sea puesto en libertad y sin restricciones. Y si por lo menos vienen con el argumento de que esto se trata de injerencia de otros organismos hacia lo que tiene que ver con el orden interno nuestro, yo creo que hay que recordarle lo que establece el artículo 23, que palabras más, palabras menos, establece que los tratados, pactos y convenciones relativas a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, y en la medida que contengan normas en el goce y ejercicio más favorables establecidas por esta Constitución y la República, y son de aplicación inmediata y directa de los tribunales, y por ello no hay ningún argumento que inmediatamente con esta resolución, y que ataca incluso el fondo de lo que tiene que ver en la manera como se le detuvo, se vea puesto inmediatamente en libertad. No hacerlo, no solamente irrespetan un tratado internacional que hay con Naciones Unidas, sino que además de ello, este régimen se acaba de sentar en el Consejo de Derechos Humanos, y nada más y nada menos un órgano, un mecanismo de Naciones Unidas establece que el diputado Juan Requesens fue privado de libertad irregularmente, arbitrariamente, y que tiene que ser puesto en libertad, y no hacerlo simplemente. Entonces lo que ellos están es irrespetando precisamente no solamente esa instancia, sino todos las medidas que emanan de ese órgano internacional hacia el orden interno, que tiene que ser cumplida por la República como tal. Ahora, yo le pregunto a Humberto Prado, porque ayer escuchábamos al representante de Nicolás Maduro negando la existencia de presos políticos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, que yo creo que entonces son los únicos que no ven que son presos políticos, porque aquí han calificado precisamente no solamente las detenciones arbitrarias, sino también de presos de conciencia por Amnistía Internacional, y además de esos Human Rights, y los mismos organismos internacionales, hasta Naciones Unidas, en el órgano de la alta comisionada los ha calificado también,
y si ellos no los ven, entonces simplemente lo que están es precisamente irrespetando. Y una cosa que sí queda claro, es que, mire, las mentiras tienen las patas cortas y los teatros igualmente. Y por lo tanto, cada vez que ellos están en esas instancias internacionales, tienen todos los mecanismos que están precisamente apuntando y calificando y diciendo lo que está ocurriendo en nuestro país y las calificaciones totalmente irregulares de las detenciones arbitrarias que hay no solamente contra diputados, sino también contra el círculo más cercano del propio presidente Juan Guaidó, en este caso su tío, que con la forma que fue detenido, y que el propio gobierno de Portugal, y además de eso la línea aérea, dicen que es mentira en lo que le están calificando porque todo el protocolo se cumplió y fueron revisados. Entonces lo que estamos simplemente es una situación de un Estado contumaz, un Estado simplemente que lo que hace es prevalecer para ir en contra de todos los organismos internacionales e irregularmente hacer lo que le venga en gana y no precisamente respetar no solamente los acuerdos, sino el orden interno, nuestra propia Constitución, de este artículo que yo le acabo de leer, y que lamentablemente no hay Estado de Derecho, hay un Estado totalmente forajido en que en ningún momento tienen derecho. Mire, cuando uno oye por lo menos este tipo de declaraciones, que en el caso del padre de Juan Requesén, en la forma que queda incomunicado, en la forma simplemente que no lo dejan absolutamente de tener por lo menos lo que tiene cualquier persona privada de libertad, en este caso derecho al estudio, derecho a la cultura, derecho al deporte, derecho a participar en actividades culturales, tener por lo menos un espacio sano para lo que es la reinserción de una persona privada de libertad, sino que simplemente en las condiciones en que lo tienen, lo someten aún más en la incomunicación totalmente aislada. Eso está totalmente prohibido, no solamente por el Comité contra la Tortura, sino por los órganos como el Protocolo Facultativo contra la Tortura. Y cuando usted ve este tipo de situaciones, es una hazaña que simplemente lo que muestra es, mire, la mala fe, la mala conducta, la mala intención, simplemente de ver cómo se le hace daño a un ser humano, y que, mire, lamentablemente nadie escapa, María Alejandra, nadie escapa de la historia. Y en este caso, yo creo que cuando usted observa todos los mecanismos que están alrededor de nuestro país, en algún momento, eso sí se lo puedo asegurar, en algún momento, esos mecanismos van a decir con nombre y apellidos los nombres de los torturadores. No nos olvidemos que ya está trabajando el fact-fading mission, que es la misión de investigación de los hechos aquí en Venezuela, y que está investigando precisamente 4 puntos importantes que pertenecen nada más y nada menos de una resolución que emanó del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está investigando personas que hayan privado arbitrariamente de libertad a otros, torturas, desapariciones forzadas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Todos tienen como se dice, en su boleto ahí anotado, porque ya están trabajando en los casos que ya están debidamente documentados. Y en cualquier momento tendremos esa noticia y esa relación que tiene que dar esta misión, precisamente que en el próximo mes de septiembre. Finalmente, le pregunto a Humberto Prado qué expectativa tiene en lo personal en torno a la actualización que va a hacer Michelle Bachelet el próximo 10 de marzo sobre la situación de derechos humanos en nuestro país, porque, entre otras cosas, empezamos el año con la toma militar del Parlamento, más persecución, la detención del tío del presidente encargado Juan Guaidó, que aparentemente está en la denominada Casa de los Sueños de la DGCIN. ¿Cuál es su expectativa? Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, mire, usted lo acaba de decir. Es como uno dice en un tribunal, en una audiencia: señor juez, no tengo más nada que decir. ¿Por qué? Porque cuando uno observa de que el último informe que rindió la señora Bachelet fue precisamente en el mes de diciembre ante el Consejo de Derechos Humanos, y en el mes de septiembre ella rindió su informe
sobre el tema en nuestro país, y que ahora va a ser una actualización más de fondo el 10 de marzo. Cuando usted mide estas tres cosas, simplemente se va hasta el mes de diciembre y comienza desde enero hasta la presente fecha. Si hemos retrocedido o si hemos avanzado en restablecimiento de derechos humanos, y como usted dijo, hay que empezar por toma del Parlamento, persecuciones a más diputados, porque acuérdense que Gilbert Caro fue dejado en libertad precisamente con la visita de la señora Bachelet, y ahora lo privan nuevamente de libertad en su condición de diputado y en funciones, y además de eso privaron de libertad también que tiene casa por cárcel, Ismael León, y también la diputada Fermín, que también fue perseguida. Entonces cuando usted se pone como a valorar la situación en el Parlamento, ahí tiene un primer detalle. ¿Disminuyó o se erradicó esa persecución al Parlamento y a los diputados? No, aumentó. Entonces se va al otro sector, que ella hizo incluso una observación de que la FAES tenía que ser desarticulada. Hemos visto por lo menos lo que son los informes de que el año pasado siguen asesinando a personas con este mecanismo de esta policía, ¿no? De fuerzas especiales, que es totalmente letal, y vemos que todavía sigue aumentando la cifra de personas que mueren en manos de estos grupos. Se va al otro sector, se erradicaron los apagones, se erradicó por lo menos la situación de poner en normalidad la situación de agua. No siguen no siguen existiendo protestas, no se aumentó la situación de la crisis que hay a nivel hospitalario, no siguieron muriendo niños a partir de este año en el JM de Los Ríos. Entonces cuando usted ve y saca la cuenta que no disminuyó, sino que sigue aumentando, entonces tenemos que estar esperando. Incluso yo creo que algo muy importante que a ver en este nuevo informe tiene que ver con la situación de justicia en nuestro país. Y además de eso también está la situación del arco minero y la situación también de lo que tiene que ver con los indígenas totalmente desplazados. Entonces, ¿qué expectativa tiene Humberto Prado sobre este informe? Bueno, que va a ser seguramente más contundente en vista de los antecedentes que hay, por muy diplomático que se pueda hacer cuando se rinde un informe, de que se ha tenido por lo menos una colaboración para entrar a 3 establecimientos carcelarios. Pero también se dice en ese informe de que no la dejan entrar al DIGESIN y no la dejan entrar al SEBIN. E igualmente, en esa carta compromiso que ellos hacen, también se dice que van a dejar entrar los mecanismos, en este caso los relatores que tienen que ver con la libertad de expresión, relatores que tienen que ver con tortura, relatores que tienen que ver con detenciones arbitrarias, relatores que tienen que ver con la autonomía de jueces y abogados, y hasta los momentos no han dicho cuándo vienen esos relatos hacia Venezuela, por eso todavía no se ha cumplido. Entonces cuando estamos esperando para el 10 de marzo este informe, tenemos simplemente que ver que seguramente que no solamente van a ratificarlo en cuanto a violaciones de derechos humanos, sino que habrán otras áreas que seguramente van a ser más aumentados en este estilo. Pero además de esto, María Alejandra, hay otra cosa muy importante, que viene como la otra pregunta, ¿no? Que siempre le hacen a uno los periodistas. Bueno, Humberto, pero si ya por lo menos se ha rendido informe de la parte de Bachelet, si ya el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha rendido informe y no dejaron entrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela, que ni siquiera la dejaron llegar a nuestro país. Sí, además de ello, no dejan entrar tampoco a la Comisión de Hechos, sino que tiene que estar operando desde otro país. Entonces, ¿qué más se puede esperar? Yo le diría, mire, que los tiempos de los derechos humanos no son iguales a los tiempos diplomáticos de un país. Pero lo importante de todo esto es que mientras va avanzando todo lo que está pasando en nuestro país, se está documentando precisamente para que estén en cada uno de estos documentos. Y que en la medida que usted piense
que esos documentos no hacen absolutamente nada, yo estoy seguro que nos tenemos que preparar para que en cualquier momento que la fiscal de la Corte Penal Internacional, que tiene que dar una declaración, la haga, y que todos estos instrumentos que precisamente sirven de insumos para que por lo menos se documenten en ese sentido, va a traer noticias importantes. Conexión 750, agradecemos a Humberto Prado por atendernos, acompañarnos estos minutos, comisionado especial designado por la Asamblea Nacional para los Derechos Humanos y la atención a las víctimas. A esta hora vamos a la pausa, regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES-CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que los rectores universitarios desconocen el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista que suspendió ayer la celebración de elecciones en la Universidad Central de Venezuela. Así lo afirmó Benjamín Charifker, rector, quien está al frente de la Universidad Metropolitana. También coordina el trabajo del Plan País para la Educación Superior. Creo que lo tenemos en la línea telefónica. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un saludo muy grande también a tu audiencia. Un gusto conversar con usted, rector. Le pediría un primer comentario en torno a este tema, el contenido de la sentencia, que aunque se desconoce, ha trascendido su alcance y en la práctica tiene que ver con la suspensión temporal de la celebración de las elecciones en la Universidad Central de Venezuela bajo parámetros establecidos al margen de nuestra Constitución. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, lo que conocemos es un resumen que salió publicado el día de ayer, según el cual
se suspenden los efectos de la sentencia en lo que respecta a la temporalidad de lo que decía, lo que estaba ya digamos, establecido en la sentencia 324, pero se ratifican todos los extremos, según los cuales entonces se ordena a las universidades a elaborar un registro electoral con los 5 sectores de profesores, estudiantes, egresados, empleados y obreros, y proceder entonces a hacer las elecciones según esa propia sentencia dice. Entonces, esta situación en realidad no cambia el fondo del asunto, lo que presenta es la posibilidad de extender los plazos. La pregunta que uno se hace es ¿por qué surge esta sentencia a los 6 meses cuando se cumple el plazo que la sentencia 324 originalmente establecía? Y la respuesta a eso es porque no se pudo cumplir esa sentencia, no es porque no se quiso cumplir, sino que no se pudo cumplir, porque esa sentencia obligaba a la Universidad Central de Venezuela a hacer unas elecciones en el lapso perentorio de 6 meses, esa elección nunca fue convocada, y también obligaba al CNU a establecer un programa electoral para las demás universidades en donde se realizan elecciones, cosa que tampoco fue cumplida, y no fue cumplida porque contraviene lo que establece la Constitución en su artículo 109. Entonces es imposible hacer un reglamento electoral que contravenga la Constitución y que pueda hacer válida esas elecciones. De tal manera que, bueno, la situación de fondo sigue siendo la misma. Se quiere obligar a las universidades a hacer una elección de autoridades de una forma que contraviene la Constitución, cosa que, bueno, no hay manera, evidentemente, de hacerlo, porque originaría ya de por sí un contrasentido. El fondo del asunto es que el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación es inconstitucional y el Tribunal Supremo de Justicia no se ha pronunciado acerca de esa inconstitucionalidad, que es lo que debió haber hecho hace 6 meses con la sentencia 324. Ahora, rector, ¿por qué es importante la autonomía? Usted reivindicaba este principio que está consagrado en nuestra Constitución en una entrevista que ofrecía el 2001. Lo escuchamos. La autonomía es importante porque sin autonomía las universidades no tienen la posibilidad de cumplir su función ante la sociedad. El fundamento de la actividad universitaria, el objeto de las universidades es construir capacidades, pero solamente lo pueden hacer las universidades persiguiendo la excelencia, buscando la verdad. Y no se puede buscar la verdad y perseguir la excelencia si lo que se quiere es cumplir los propósitos sectarios que pueda tener un determinado grupo, bien sea un grupo económico, bien sea un grupo político o incluso un grupo de opinión o de creencias particulares. Por eso las universidades no pueden estar sujetas a ese tipo de restricciones, ni siquiera en los países totalitarios que existen en el mundo. Se ha querido subsumir a las universidades de esa manera. Y podemos poner ejemplos, por ejemplo, las universidades chinas, que durante los últimos 20 años, 25 años han venido creciendo cualitativamente de una manera muy importante, pero existe inclusive un régimen que todos sabemos, un régimen cerrado, un régimen comunista, un régimen que impone, digamos, un pensamiento único en lo que significa la política de ese país, pero sin embargo dentro de las universidades chinas hay libertad de pensamiento y prueba de ello son, bueno, los levantamientos estudiantiles de Tiananmen, etcétera, etcétera, y las constantes denuncias que existen de detenciones que hay de personal académico, de poetas, de artistas, etcétera, bueno, porque no están de acuerdo con ese régimen totalitario. En fin, lo que ocurre es que no se puede ejercer la función universitaria si no existe libertad de pensamiento. Y para que exista libertad de pensamiento, entonces hay que gestionar a las universidades de manera autónoma a esos pensamientos o a esos intereses, y la única entonces manera de que se pueda hacer esa gestión es que, entre otras cosas, exista un mecanismo de designación de autoridades, ya sea por elección popular o cualquier otro mecanismo que sea autónomo de esos intereses. Profesor, rector Charifer, usted en rueda de prensa subrayaba la importancia de la educación superior como un bastión para el desarrollo de nuestro país, probablemente frente a un eventual proceso de reconstrucción. Yo le pediría un comentario al respecto porque da la impresión que en muchos sectores, habrá que empezar prácticamente desde cero. Pienso en la salud, pienso en la seguridad, no sé si ocurre lo mismo con la educación. ¿Qué puede decirnos?
Sí, nosotros tenemos que identificar cuáles son las causas de la profundísima crisis que estamos viviendo en Venezuela, en donde tenemos inseguridad alimentaria, que ahora hasta las agencias de las Naciones Unidas establecen que efectivamente la inseguridad alimentaria en Venezuela es un hecho consumado. También agencias de las Naciones Unidas establecen que existe una muy alta criminalidad en Venezuela y que ha sido penetrado las altas esferas de las instituciones venezolanas, de las instituciones oficiales venezolanas, por elementos del narcotráfico. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Lo que está ocurriendo es que hay un colapso de las instituciones. Se ha puesto a las instituciones a operar bajo los intereses de quienes quieren preservar el poder y quieren aprovechar todos los privilegios. Eso se quiere extender ahora a las universidades también. Bueno, se ha querido extender desde hace mucho tiempo, pero las universidades, debido a su robustez, sobre todo, bueno, por el cuerpo estudiantil, que está preocupado no solamente por su futuro, sino también por su presente, sino también por su futuro, porque como sabemos los estudiantes, bueno, siendo jóvenes, quieren establecer un techo lo más alto posible a sus vidas porque tienen toda una vida por delante. No, eso es lo que se quiere con las universidades. Se quiere destruir esa institucionalidad para que las universidades también estén operando en función de sus intereses sectarios, pero al hacerlo perderían completamente su esencia y no podrían actuar. Entonces lo que está ocurriendo en Venezuela es que no tenemos fortaleza de las instituciones, y lo que tenemos que hacer para empezar a recuperar a Venezuela es recuperar las instituciones. Una vez que tengamos instituciones funcionando, entonces tendremos los mecanismos que permitirán que la iniciativa de las personas, el conocimiento de las personas, las capacidades de las personas se puedan poner al servicio del bien común, que es básicamente lo que nosotros queremos que ocurra con las instituciones, sean estas públicas o privadas, porque las instituciones no son solamente el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional, los poderes públicos y la Fiscalía, etcétera, sino que son también las empresas productoras de bienes y servicios, los hospitales, las escuelas, las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Da la impresión que todo empieza entonces con la recuperación de las instituciones, rector. Exactamente. Ese es el fundamento de los problemas que estamos teniendo. ¿Por qué el grueso de la población venezolana no tiene acceso a los alimentos, a pesar de que los anaqueles en supermercados o esas nuevas establecimientos comerciales que han surgido, que llamamos bodegones, que algunos lo llaman una burbuja económica, y sobre esa base dicen que hay una recuperación económica de Venezuela, pero esos bodegones están llenos de productos que están hechos fuera de Venezuela, no están hechos en Venezuela? Entonces, ¿cuál es la base que nos va a permitir tener un bienestar común? Va a ser la producción en otros países, que nosotros entonces seamos consumidores, pero no productores de alimentos ni de ninguna otra cosa. Evidentemente eso no es viable ni es sostenible. Entonces por eso nosotros tenemos que atender el hecho de que si no somos capaces de resolver nuestros problemas, no podremos superar la crisis. Y para poder resolver nuestros problemas necesitamos instituciones que funcionen. Rector Benjamín Cherifker, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Está al frente de la Universidad Metropolitana, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con la educación superior. Él es coordinador, director técnico del Plan País para este sector, y ofrecía su declaración, su posición en torno a esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia oficialista que ayer suspendía momentáneamente la celebración de elecciones en la Universidad Central de Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia.
En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos El sapo invasor. En la naturaleza, todo guarda perfecto equilibrio. Siguiendo el viejo esquema de la cadena alimenticia, ninguna especie debe abundar poniendo en peligro a otras. Sin embargo, a veces la intervención humana causa cierto desbalance. Así pasó en Australia, donde el sapo se introdujo en los años 30 para controlar plagas de la caña de azúcar, pero se reprodujo con tal descontrol que comprometió la existencia de ciertas ranas y algunos reptiles. Hubo muchos intentos por enmendar este error. Incluso, el gobierno de ese país tan lejano, durante los años 90, pagó a investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas para buscar estrategias de control de la densidad de sapos. Así, los científicos criollos aislaron un virus letal que fue posteriormente llevado a Australia, pero este no pudo ser liberado, pues afectaba también a algunas especies de ranas australianas. Curiosamente, el sapo es parte de nuestra fauna autóctona y no ha representado amenaza alguna para nuestras especies. Pero en la tierra de los canguros es un problema. Hoy en día, el sapo sigue siendo motivo de preocupación en Australia, pero tenemos mayor comprensión de las diferencias entre continentes. Y sin duda, estamos cada vez más cerca de dar con una estrategia para detener el avance de este invasor. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y deseamos al inicio que México confirmó el primer caso de coronavirus en ese país este viernes. Se trata de un hombre de Ciudad de México que viajó a Italia. Las autoridades sanitarias de ese país estudian un segundo caso en Sinaloa y coincidió la noticia con la decisión de la OMS de elevar la amenaza mundial de coronavirus a un nivel muy alto tras detectarse el primer caso en el continente africano. Para hablar acerca de esta situación y lo que está ocurriendo específicamente en el Hospital de Niños JM de Los Ríos, saludamos al doctor Uníades Urbina. Él fue director de esta institución, es pediatra, intensivista. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchísimas gracias a ti por el contacto. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de lo que está ocurriendo con este nuevo coronavirus y sobre todo la situación del Hospital de Niños. Leíamos su cuenta en Twitter, doctor, y da la impresión que el centro de salud prácticamente está en cierre técnico. Usted nos corregirá si nos equivocamos, lo escuchamos. Ciertamente es así. Ahora por supuesto, con la alerta que ha dado la Organización Mundial de la Salud, que habla de que el coronavirus es altamente peligroso y puede pasar en cualquier momento a convertirse en una pandemia, los hospitales venezolanos, tomando en consideración la información cierta y seria que tenemos de la encuesta nacional de hospitales, da cuenta de que los hospitales venezolanos están
con 50% menos de camas, 50% menos de los quirófanos funcionando, más del 60% de las camas de terapia intensiva están inoperativas, no hay luz de forma continua, no hay agua, María Alejandra, que es la primera donde tú lees, cualquier persona sabe que lo primero que hay que hacer es lavarse las manos, más en una enfermedad como esta, no hay agua en los hospitales de forma continua. Entonces, yo no entiendo cómo el ciudadano ministro puede decir que están activados todas las cuestiones, que los hospitales están preparados, y no es cierto. Eso es importante decírselo a la gente, porque entonces cuando alguien, un ente oficial, dice que estamos preparados, la gente siente cierta tranquilidad, y esa tranquilidad en caso de epidemia puede ser mortal. Y específicamente en el hospital de niños, y los invito a que cualquiera visite, si lo dejan entrar, por supuesto, al hospital de niños, tenemos más de 4 años sin rayos X. Un paciente que llega con un coronavirus, que hace una neumonía severa, hay que hacer una rayos X. En el hospital de niños tenemos 4 años sin rayos X. No hay tomógrafo, pero está dañado el resonador, no hay cómo hacer exámenes en laboratorio, no hay cómo hacer cultivos o estudios biológicos para ver de qué está infectado el paciente, no hay agua, la luz se va. Recientemente tuvimos un apagón de más de 6 horas y las plantas no funcionaron de forma adecuada, prendían y se recalentaban y se apagaban. Entonces, todo eso pone en riesgo la vida de los pacientes y, por supuesto, produce un nivel de angustia y de estrés en el personal de salud que está de guardia, que nadie se lo va a pagar, porque esa angustia y esa adrenalina que se libera, no hay nadie ni nada en el mundo que lo pague. Entonces, esa es la situación que se vive específicamente en los hospitales y más en el Hospital de Niños J.M. Los Ríos. Quisiera referirme a este hospital que en su momento, y lo hemos hablado en otra oportunidad, fue referencia para Venezuela e incluso para América Latina. Usted decía, doctor, el día de ayer que cerraron la unidad de terapia intensiva, que también está cerrada la terapia cardiovascular, la terapia quirúrgica, cardiología, no hay agua, luz, la dieta, hay problemas con la dieta. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Sí, y específicamente con la unidad de terapia intensiva. La unidad de terapia intensiva del Hospital de Niños fue la primera unidad en Venezuela de terapia intensiva pediátrica. Ahí formamos generaciones de intensivistas, no solamente de Venezuela, de países vecinos de Latinoamérica, porque en esa época no existía la terapia intensiva en el resto de Latinoamérica, sacando México y Brasil. Entonces fuimos receptores de muchísimos médicos de esos países, y hoy día una terapia intensiva, que era la más grande de Venezuela, teníamos 11 camas operativas, apenas funcionaban 2. Y de esas 2 ya ninguna, porque con todos estos déficits, María Alejandra, el médico que se expone y las enfermeras a dar atención en esas condiciones no adecuadas, si hay un problema médico-legal, una demanda, el juez le va a decir, ¿y usted por qué ingresó a ese paciente? Bueno, porque si no le ingresaba se moría, pero usted sabía que no estaban las condiciones dadas. Bueno, igual el paciente se murió, igual vas preso. Entonces, ante esa inseguridad y ese peligro que está corriendo el personal de salud, con todos estos problemas se había logrado medio mantener la unidad. Señora, mande a hacer la rayos X, hay que buscar a alguien que le traiga un equipo portátil, porque ni siquiera los portátiles están en el hospital de niños. Una cantidad de problemas que significa estar en un servicio que no te da las condiciones adecuadas. Entonces, los médicos más jóvenes, viendo el peligro al cual están expuestos por la inseguridad desde el punto de vista laboral, decidieron renunciar 3 de ellos en cuestiones de un mes, y por supuesto quedamos incompletos para hacer la guardia y no hay forma de mantener la unidad de terapia intensiva abierta. Le ha planteado a los diferentes directores que hemos tenido a lo largo de los años, falta esto, no hay aquello, no hay agua, no hay medicamentos. Imagínense ustedes que los medicamentos propios de terapia intensiva, inotrópicos, que son para manejar el corazón, la tensión arterial, relajantes musculares, no los compran en Venezuela, por lo menos para el Hospital de Niños. Los teníamos porque una fundación de venezolanos solidarios que viven en Londres tienen 2 años mandándome los medicamentos para la unidad de terapia del Hospital de Niños. Eso no es posible, tú no puedes vivir de la caridad ajena cuando es un deber del Estado venezolano dotar no solamente la cama, sino todo lo que significa monitores, ventiladores, medicamentos, personal. Y entonces, imagínense ustedes, de 11 camas ya íbamos por 2 y terminamos cerrando. Ahora, doctor, ayer Nicolás Maduro anunciaba que colocaba a Delcy Rodríguez al frente de las medidas que se van a adoptar en nuestro país a propósito de esta epidemia, de este nuevo coronavirus, perdón. Le pediría un comentario al respecto.
Sí, es algo que uno no entiende, cómo tú puedes poner a una persona que no sabe de banco a manejar un banco, una persona que no es médico, ni analista, ni tiene nada que ver con el sector salud, va a dirigir ahora el plan de... ¿Por qué no ponen al ministro? Pues no hay gente preparada. Entonces, este gobierno se luce poniendo gente inexperta en los cargos que no debe. ¿Qué puede saber una persona que en su vida ha pisado un hospital, ni sabe nada de medicina, ni tiene nada que ver con esto para manejar un plan de salud que necesita gente estratega y es la persona que debe estar dando ideas, poner un equipo a trabajar? Entonces no entendemos cómo pueden suceder cosas como esta, pero igual ella maneja el Sistema Nacional de Orquesta y es vicepresidenta y será embajadora, o sea, esos son, y me imagino que por cada uno recibirá un sueldito, esa es la otra parte, ¿no? Entonces no entendemos cómo una persona que no tiene nada que ver con salud puede manejar, y sobre todo un caso tan severo y tan grave como puede convertirse una pandemia de coronavirus. Tengo que preguntarle, porque justo hoy la OMS, y lo hemos comentado con los oyentes y los internautas, elevó la amenaza mundial del coronavirus a nivel muy alto tras detectarse el primer caso en África, y le trasladó la inquietud a otros médicos que conocen de epidemias. Y la pregunta es, doctor, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud no ha tomado medidas extraordinarias en casos concretos como el de Venezuela, tomando en consideración la situación de los hospitales? ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Porque la Organización Mundial de la Salud trabaja con base a la información que producen los estados. Y si yo le digo al país que aquí todo está perfecto y es la misma información que le doy a la OMS pues se basa en la información oficial, que son los que tienen la vocería, ministro, presidente, vicepresidente, todo eso. Ese es el problema. Y así ha sucedido con otras cosas. Cuando faltó la vacuna de varicela, la OPS, por el fondo rotatorio, le dijo a cada país, dígame sus necesidades. Venezuela no envió necesidades, por lo tanto no enviaron vacunas, las poquitas que quedaban en el mundo, y tuvimos la epidemia de varicela. Eso sucede en la Venezuela revolucionaria, del siglo XXI. Finalmente, doctor, ¿qué recomendaría usted, apelando a su experiencia? ¿Qué habría que hacer, sobre todo con relación al personal de salud en nuestro país? Lo escuchamos. Lo primero que hay que hacer es asegurarle, María Alejandra, un sueldo digno con lo cual la gente pueda vivir y pueda trasladarse a los hospitales, porque una enfermera, por ejemplo, que gana $5 o $6, se le va más de eso en llegar a los hospitales. Muchas enfermeras llegan, y yo las he visto en el hospital de niños por la mística, llegan a pie al hospital de niños porque no tienen cómo pagar un pasaje o el transporte muy escaso. Entonces, primero eso, y paralelamente tienen que dotar los hospitales de todo lo que realmente hace falta para poder mantener un hospital operativo 100% y no a retazos ni a limosna como se está haciendo actualmente, donde y lo pueden buscar en las páginas de la Organización Mundial de la Salud. La persona que se enferma en Venezuela y va a un hospital público tiene que desembolsillar más o menos 70% de todos los gastos de su bolsillo, cuando eso es deber del Estado. 70%, y está, no lo digo yo, está en las páginas de la Organización Mundial de la Salud. Venezuela está peor que Haití. Haití más o menos la gente pone 30-40% de su bolsillo en hospitales públicos. Venezuela usted tiene que poner 70%, si acaso más, para poder ser tratado en un hospital público. Doctor Unidades Urbina, 1.000.000 de gracias por atendernos una vez más. Médico, pediatra, intensivista, fue director del Hospital de Niños JM Los Ríos, también presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, expresando opinión y análisis acerca de este tema que tiene que ver con esta epidemia del nuevo coronavirus, su llegada a América Latina, a países como Brasil y hoy a México. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fompresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Benjamin Franklin, político, científico e inventor estadounidense.
El amor a la libertad hace al ser humano indomable y a las naciones invencibles. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, información al cierre. La justicia española reafirmó la negativa de entregar a los Estados Unidos al ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, investigado en Texas por blanqueo y soborno de PDVSA y que denunció ser objeto de una persecución política. Tomó información del portal web Runrunes. La Audiencia Nacional confirmó este viernes una primera decisión de este mismo tribunal de no entregarlo, que había sido recurrida por la Fiscalía. Si bien Estados Unidos comenzó a investigarlo por organización criminal y blanqueo, por corrupción en los negocios, también es investigado por esos delitos en España en la propia Audiencia Nacional. A esto se une que Alvarado cuenta con nacionalidad española desde el año 2017 y por lo tanto no lo van a entregar a las autoridades de Estados Unidos. Esto sin duda va a generar reacciones. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbrín, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.